Del sufrimiento al éxtasis, las huellas de la vida en mitos y psicología desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astral. En una gran cantidad de mitos de diferentes culturas, pueblos y tiempos históricos, siempre fue un tema central de conexión el sufrimiento o la crisis con el éxtasis de una liberación y una transformación, como si detrás del sufrimiento haya un secreto oculto que llevara en realidad a un estado de más trascendencia. De eso han tratado, por ejemplo, las tragedias míticas griegas, en las cuales podemos ver el fenómeno del sufrimiento humano como si fuese una especie de engaño o efecto ilusorio producido por un gran guardián del umbral, monstruos o dioses iracundos que cuidan del tesoro, en este caso el estado de éxtasis, de aquellos que no están preparados para trascender esa barrera. De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Somos Aztlán Nueva Era, el canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Como hacíamos referencia en la introducción, el sufrimiento humano es la materia prima de las tragedias míticas, como todo lo grave y constante del sufrimiento humano. La tragedia griega fue una incursión poética de la mitología que los sabios de la antigüedad crearon dentro de este género, por un lado, para educar al pueblo en términos psicológicos acerca de la realidad de la vida humana, y por otro lado, para ayudar también a que el público hiciera una especie de catarsis emocional de los propios procesos psicológicos. Esto demuestra el gran conocimiento de los mecanismos de la mente humana que tenían los filósofos y pensadores griegos, que sabían cómo producir ese efecto para una descarga de tensiones en la población, dado que no lo podían hacer por sí mismos. La catarsis de emoción, a través de la piedad, el temor y lo terrible de lo trágico, era el equivalente psicológico a la purgación del espíritu que producía el rito de un chamán al individuo de una tribu. La tragedia es el equivalente a la purgación espiritual en el que el individuo transitoriamente se despojaba de su ego. Como el rito, la tragedia transmutaba el sufrimiento en éxtasis al alterar el foco de la mente, liberándola de las ataduras a través de la contemplación, de la atención de lo trágico y constante del sufrimiento humano. Modernamente el cine podría ocupar su lugar, pero salvo algunas excepciones de ciertas películas, el 99% de la industria cinematográfica está orientada a contenidos de violencia, terror, etcétera, que en lugar de producir esa descarga psíquica, producen todo lo contrario, una recarga mayor de tensiones y de estados negativos. Producen más lo que la psicología del cuarto camino llama una indigestión psicológica. Y esta es una idea muy importante, la de que las impresiones que recibimos a través de los sentidos son un alimento también, al igual que la comida o la bebida para el cuerpo y el aire que respiramos. Al igual que los alimentos físicos producen una serie de procesos químicos en el cuerpo, los alimentos de la mente, que son las impresiones, generan también procesos químicos, pero en la mente. Y dependiendo de qué tipo de impresiones estemos dejando penetrar en nuestra mente, es como será esa digestión. Porque podemos también intoxicarnos psicológicamente. Y lo tóxico genera más carga y acumulación de tensiones que luego se van a manifestar como neurosis o en casos más graves como una psicosis. Entonces, volviendo al tema de la transmutación del sufrimiento en éxtasis, aquí está la causa secreta, de la cual los únicos testigos son aquellas mentes o individuos que se han purificado espiritualmente, que han ido más allá de los límites normales de la experiencia humana. No es algo que se pueda explicar con palabras, sin caer en un racionalismo intelectual para aquel que lo escucha, o generarle muchas fantasías al respecto. Pero sí podemos tomarle el testimonio de que existe algo más allá del impacto concreto que produce el sufrimiento. Esa transición del sufrimiento al éxtasis ha sido experimentada por muchos individuos y es una experiencia que está a nuestro alcance en cada sufrimiento o crisis, pero que en la mayoría de los casos nos quedamos detenidos, porque queremos evitar la crisis. Y acá crisis
significa cambio, pero nosotros le hemos dado un significado negativo en nuestro mundo moderno, por la forma de vida establecida que apunta a evitar a toda costa, a través del exceso de confort y de evasiones, el tener que pasar por esa transición. Hay un relato de un chamán muy lindo, recabado por un investigador danés durante el transcurso de un viaje que él hacía desde Groenlandia por toda la zona ártica de América, desde Groenlandia hasta Alaska, que se refiere a esto mismo, en el cual el chamán reflejaba y decía que la única auténtica sabiduría vive lejos de la humanidad, fuera de ella, vive en la gran soledad y solo puede alcanzarse a través del sufrimiento. Es decir que, en este caso, como toda enseñanza, el sufrimiento genera conciencia. Y esto no se puede alcanzar a través de los medios conocidos. Uno puede leerse todos los libros, pero sin embargo nunca podrá atravesar esta experiencia porque se trata de vivenciar otro estado de conciencia que solo la privación y el sufrimiento pueden permitir. De esa manera un hombre puede acceder a eso que está oculto para el resto. Ese relato del chamán y su historia de sufrimientos revelan cómo él aprendió la auténtica sabiduría. La verdad última no puede ser contemplada por la mente racionalista, como dice el chamán, vive lejos de la humanidad en la gran soledad. Esa experiencia, o el acercamiento a ella, es el propósito último de toda religión, de todo camino espiritual, y es la referencia final de todo mito. Por eso, la enseñanza más importante de Siddhartha Gautama el Buda son las 4 nobles verdades, empezando por la verdad de que la vida en este plano físico es el sufrimiento y el dolor, no como una idea pesimista, sino como una revelación de las leyes que rigen en este mundo, que tenemos que comprender para poder superarlas y pasar al éxtasis que se encuentra del otro lado. Por eso sigue con la segunda verdad de que existe una causa del dolor, que es la ignorancia. Luego sigue con la tercera, que es la posibilidad de cesación del dolor. Ahí está la buena nueva. Y por último, la cuarta, el noble óctuple sendero, que son todas las prácticas para lograr la cesación del dolor. Es decir, que hay toda una enseñanza. Esto mismo también está presente en la psicología de Carl Gustav Jung y en el cuarto camino de Gurdjieff. Por ejemplo, hay una idea que explica Gurdjieff que los seres humanos podemos experimentar 2 tipos de sufrimiento. Por un lado está el sufrimiento que él llama sufrimiento inútil, que es inconsciente, y es todo el sufrimiento producido por nuestra ignorancia y por nuestra mecanicidad, dice. La repetición mecánica de todos nuestros hábitos, sobre todo de los destructivos. Y por otro lado está el sufrimiento consciente, que es el sufrimiento del cambio. Sería el de actuar voluntariamente a conciencia en virtud de lograr un cambio psicológico. Es decir, ir en contra de la mecanicidad de nuestros hábitos emocionales, físicos y de pensamiento, y esa acción genera una fricción, una incomodidad y una crisis, porque uno está cómodo repitiendo sus hábitos, pero al mismo tiempo son los que nos generan el sufrimiento, y acá está presente la idea del karma, como ley de causa y efecto. Entonces, Gurdjieff dice que tenemos que sacrificar el sufrimiento inútil y reemplazarlo por el sufrimiento consciente, para poder trascender esa barrera que nos va a llevar a un éxtasis psicológico, a otro estado o a otro lugar de nuestra mente. Y eso justamente lo enseñan estos métodos terapéuticos, el de la psicoterapia de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método Aztlán. Así que te invitamos a estudiar con nosotros y a continuación te dejo el video, presentación del curso, y abajo en la descripción vas a encontrar toda la información y los datos de contacto. Bien, hasta acá llegamos con el material de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó este video puedes darle like, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Chao, hasta la próxima. Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía te invitamos a nuestro nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán, en el que aprenderás los conceptos fundamentales de su psicología profunda, las del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método diseñado por el director de nuestra escuela, León Azulay, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad,
agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar las barreras y miedos, y aprender a ser tú mismo, entre otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán, con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información de cómo participar. Te esperamos.